este episodio de Expedientes Misterio de la Antigüedad, hablaremos de los vikingos, una raza temida de guerreros marineros, con unas técnicas de navegación avanzadas para su tiempo. Llegó a América mucho antes que Colón. Pero ¿cuál fue su secreto de los mares? ¿Fueron guiados por una piedra mágica perdida en la historia? La legendaria piedra del sol vikinga. Pero empecemos primero por una misteriosa reliquia antigua venerada por los incas por su poder místico y protegida por una orden de monjes guerreros armados. ¿Podría estar oculto un mensaje codificado de una civilización muerta hace mucho tiempo en estas cuerdas anudadas? Es como si los espíritus de los incas nos hablaran desde las tumbas. Expedientes Misterio de la Antigüedad. Descifrar a los incas. Durante 15 años la doctora en antropología Sabine Hyland ha estado tratando de descifrar el código de los incas. Ella cree que está escondido dentro de una de las reliquias incas más antiguas. Aquí, en el Museo del Arco de Lima, hay una exposición que no tiene precio. Una serie de antiguas cuerdas anudadas que cuelgan de una uña. Parece un collar gigante. Pero en realidad es un quipu. Para los descendientes de los incas que aún viven en aldeas remotas de las montañas, los quipus son objetos sagrados con poderes místicos. Es muy frustrante ver estas cuerdas y pensar que los secretos de toda una civilización están atados a ellas y sin embargo no sabemos leerlos. Durante años, los historiadores pensaron que los quipus eran simples dispositivos de conteo, una especie de ábaco de lana. Pero la doctora Hyland cree que son un sistema de escritura en 3 dimensiones. Las palabras están codificadas en los colores del hilo, el estilo del nudo, tal vez incluso en la forma de torcer las cuerdas. Esto es tan precioso. Estos nudos, estas cuerdas podrían decirnos mucho sobre los incas, su religión, su mitología, su historia, incluso cosas como los detalles de sus sacrificios humanos. Quedan muy pocos quipus. Cuando los españoles conquistaron a los incas, la Iglesia Católica declaró que los quipus eran obra del diablo. Los quipus fueron quemados y junto con ellos todos los conocimientos antiguos que contenían. Pero la doctora Hyland se encuentra en Lima para reunirse con una antigua orden de monjes, los mercenarios. Durante la conquista española, mientras otros estaban quemando los quipus, los mercenarios podrían haber ideado una manera de descodificarlos. Antes de visitar a su contacto en Lima, Hyland llama a un experto en esta orden, el profesor Frank Salomon, para tener más información. Frank, ¿quiénes fueron exactamente los mercenarios? Entre las principales órdenes que extendían el cristianismo en el Nuevo Mundo, se podría decir que los mercenarios eran los más duros. Su misión original no era tanto cambiar la mente de los paganos, como rescatar a los cristianos que habían caído en manos de los ejércitos islámicos o nativos. Así que los mercenarios eran muy duros, como una especie de fuerza armada religiosa. Sí, se podría decir una fuerza armada religiosa, eso es. Enviar a mercenarios era algo así como enviar a fuerzas especiales en helicópteros. Se les permitía llevar armas, eran padres armados. En cada una de las iglesias mercenarias más importantes hay por lo menos un padre que está profundamente involucrado en la investigación de los archivos. Y estoy seguro de que Lima no es una excepción. Los mercenarios todavía tienen un monasterio en Lima. En
el siglo XVI estaban activos en Perú. Lejos del control de Roma, comenzaron a vivir de acuerdo a sus propias reglas. No siguieron las reglas estrictas para asistir a las oraciones. Se dice que muchos tuvieron hijos con las mujeres locales. Ellos tenían licencia para matar y eran totalmente independientes, pero estaban cerca de los incas y aprendían su lengua y su cultura. La doctora Hyland se dirige a la iglesia de Nuestra Señora de la Misericordia en una de las calles más transitadas de Lima. El rey Felipe II de España amenazó con disolver esta orden de monjes guerreros rebeldes a menos que cambiaran sus costumbres. Un pequeño número de mercenarios reformados todavía existen hoy en día. ¿No va con el padre Saúl? Oculto detrás de la iglesia se encuentra el monasterio. Lleva aquí desde 1535. En la actualidad es el hogar de solo 12 monjes mercedarios. El encargado del archivo antiguo del monasterio, el padre Saúl, se ha comprometido a reunirse con la doctora Hyland. Él no solo está familiarizado con los quipus, sino también puede describir cómo los monjes mercedarios fueron testigos de su uso. En donde se habla de que los mayores deben llevar sus quipus a la catequesis y allí deben recoger la información que da el catequista explicando la doctrina para que los mismos indígenas receptores de la doctrina pudieran informar a quienes les preguntan. Esto demostraría que el quipu no era solamente de carácter numérico, sino también conceptual, literario. Las cuerdas de los incas eran, al parecer, lo suficientemente sofisticadas como para encerrar ideas religiosas complejas de la misma manera que hoy en día se utilizan el papel y la pluma. Puede que no haya límites para los conocimientos contenidos en los quipus. El padre Saúl lleva a la doctora Hyland al archivo antiguo del monasterio. Aquí encuentra un libro escrito en el siglo XVI por un sacerdote que describe el propósito de los nudos y los hilos. Estos quipus eran un género de nudos. Por estos nudos contaban las sucesiones de los tiempos y cuando reinó cada inca, los hijos que tuvo, si fue bueno o malo, valiente o cobarde, con quién fue casado, qué tierras conquistó. Este sacerdote del siglo XVI pone de manifiesto que él mismo fue capaz de leer y traducir los quipus. Los últimos quipus que permanecen en Perú podrían contener una gran cantidad de información sobre el imperio de los incas. Todo sale de allí y por los quipus he venido un conocimiento de ellos, entender los secretos y antigüedades de este reino. Después de años de investigación, la doctora Hyland está convencida de que los quipus no se pueden leer como un alfabeto occidental, en el que los nudos representarían letras o sílabas. Ella cree que los nudos son más bien como las notas de una partitura musical. La investigación italiana llega a un callejón sin salida. Pero aquí en Perú, la doctora Hyland ha descubierto una nueva pista. El profesor Frank Salomon le ha hablado de un quipu antiguo que todavía se utiliza en la aldea donde se conserva. Es un viaje de 500 kilómetros hasta los Andes. Las carreteras estrechas suben hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Finalmente, la doctora Hyland llega al pequeño pueblo de montaña de San Cristóbal de Rapaz. Aquí viven principalmente agricultores y ganaderos, pero en esta
este pueblo aislado, la doctora Hyman encuentra ecos de esa civilización inca que murió hace tiempo. Buenos días, mamita. El quipu en este pueblo todavía se utiliza para el culto. Se trata de un objeto sagrado que pocos extranjeros han visto. Pero los ancianos del pueblo permiten a Hyland entrar en el recinto amurallado donde se ha almacenado durante siglos. Bien, vamos a visualizar precisamente los apoyos que son el doctor en equipo. Esto es increíble. Esta es la colección más grande de equipos del mundo. Es algo absolutamente único en este sentido. Y lo más famoso de esto es que lo ha mantenido su comunidad nativa indígena. Nadie ha venido de fuera a decirles que lo conservan. Casi todos los demás quipus que tenemos en el mundo están en un museo o en una colección privada, pero esto sigue siendo sagrado para las personas que lo crearon. Aquí los quipus son mucho más que una reliquia sagrada. Los lugareños creen que tienen poderes extraordinarios. O sea que el quipu es como se llama el control que tenía ahorita, no hay es computador que está controlando. O sea que ahí controlar. O sea que los animales, las personas, todo lo que tenía. O sea que ellos, como se llama, en época de, como se llama, de los incas, había como se llama los chasques. Sí. Jugaban con los muros. O sea que antes no era pues ni papel ni lapicero. O sea que era a base de muro. Un muro tenía significativo. ¿Se puede leer la significación de las cuerdas? No podemos interpretar. No se puede interpretar. Es curioso que no sepan qué dice, porque este equipo podría contener más de 1500 datos y sin embargo no sabemos leerlos. Ojalá pudiéramos descifrar este código. Sería increíble. Es otro revés para la doctora Hyland. Las cuerdas de los incas se usan aquí, pero solo como objetos rituales. Los nativos sienten sus poderes místicos y los veneran, pero no saben leer su contenido. En este pueblo, los quipus son la esencia de sus vidas sagradas. Es como si la gente de aquí nos estuviera diciendo que la comunicación en sí es sagrada, que pertenece al reino de los dioses y no solo al mundo de los humanos. Las cuerdas complejas y decoradas de los quipus en Rapaz permanecen en silencio, incapaces de contarnos las historias de sus difuntos antepasados. Para interpretar los nudos, la doctora Hyland necesita encontrar un quipu que esté vinculado a un texto en español. Esto podría funcionar como una clave para descifrar el código. Una vez más, la doctora Hyland coge la carretera. Le han hablado de una antigua iglesia colonial situada en un pueblo aún más adentro de los Andes. La iglesia posee lo que ellos llaman una tabla quipu, fabricada por los monjes mercedarios, que podría ser la clave que está buscando. Pero antes tiene que recorrer un viaje agotador de 11 horas en coche. Este camino de tierra se eleva a más de 5.000 metros con precipicios y curvas ciegas durante casi todo el camino. Finalmente la doctora Hyland llega a su destino, un pequeño pueblo de alrededor de 500 personas. Se dirige directamente a la iglesia. Sí. Me dijeron que había un tipo tabla aquí en la iglesia. No sé. Sí, así, una tabla así.
con tiempos, corredores. ¿Hilos pequeños amarrados a los bordes? Sí. Ah, sí, sí, hay una. ¿Sí? Sí. ¿Sabes dónde está? Ven conmigo, te llevo. Para la doctora Hyland es el fin de un largo viaje. La chica la lleva a la casa de la maestra de la escuela local. Siéntese. Gracias. Voy a llamar a mi mamá. La maestra se dio cuenta de la importancia de esta antigua reliquia y la ha mantenido oculta hasta ahora. Dios mío, qué bonita. No me puedo creer que por fin la tenga en mis manos después de todo este tiempo. Podría ser como la piedra de Rosetta de los Quipus. Es preciosa. Es un momento muy emotivo. La tabla contiene columnas de cuerdas quipus, cada una entrelazada de una manera diferente y a cada lado palabras y frases escritas en español. Mira esto. Puedes ver cómo primero tienes las cuerdas del quipus y luego al lado el nombre que se corresponde con cada cuerda en 3 columnas diferentes. Si consigo averiguar cuál es la relación entre las cuerdas y los nombres, entonces seré capaz de descifrar esta tabla quipu. Y con ello podré leer también los otros quipus y así entender los secretos de los incas. Pero mientras la doctora Hyland mira más de cerca, se da cuenta de que gran parte del texto español está borroso y es casi imposible de distinguir. Muchas de las palabras son imposibles de leer. A igual de murciélago, a sociedad, la tinta se ha desvanecido. Si no consigo leer más de estos nombres, no habrá forma de descifrarla. Hyland necesita la ayuda de un experto, así que llama al doctor Jim Ware de la Universidad Estatal de Utah. Tengo un texto que es absolutamente increíble. ¿Te va a encantar? Pero hay partes del texto que no consigo distinguir. ¿Cómo crees que podrías venir aquí? El doctor Ware tarda 3 días en llegar al pueblo. Lleva varias maletas pesadas que contienen, entre otras cosas, un escáner multiespectral. Esta tecnología fue desarrollada originalmente por la NASA para estudiar la superficie de otros planetas. Ahora se va a utilizar para trabajar sobre los incas. ¿Cómo funciona esto? Lo que tenemos aquí es una cámara de rayos científica que crea la representación óptica y debajo de ella este disco que contiene en su interior una serie de filtros. Con esto esperamos sacar 6 colores diferentes. 6 colores que podamos ver con nuestros propios ojos y otros 6 colores bajo luz infrarroja. Y mediante la combinación de los 12 colores, confiamos en poder obtener más detalles de esta tabla quipu. Me estás diciendo que de esa forma deberíamos ser capaces de leer muchas de las palabras ocultas. Bueno, vamos a intentarlo. Incluso con el escáner multiespectral es casi imposible rescatar las palabras borrosas de la tabla quipu. El doctor Ware utiliza el filtro de infrarrojos para abordar las manchas individuales. Vale, aquí tenemos una parte que está cubierta de suciedad. Voy a ampliártela para ver si puedes leer alguno de esos caracteres. He estado intentando desentrañar esa parte durante mucho tiempo y ahora sí puedo leer las palabras. Unas palabras que no han sido leídas desde hace cientos de años salen a la luz.
Dios mío, esto es fantástico. Ahora puedes ver lo que pone. Aquí tenemos un nombre propio. Que no se podía ver a simple vista. En primer lugar, podemos decir que se trata de un nombre de mujer, algo que antes no sabíamos. Este nombre era completamente invisible para el ojo humano, pero aquí lo puedes ver, Sabina. Esta es una zona que si la miramos con la luz infrarroja, se ve claramente que está escrita a lápiz. Se ven las típicas líneas trazadas con lápiz de carbón. Llevo los últimos días estudiando la tabla, y ahora me resulta evidente que la estructura de las cuerdas es mucho más compleja de lo que podríamos haber imaginado. Se tardaron más de 20 años en descifrar los jeroglíficos egipcios de la piedra de Rosetta. Y la doctora Hyland está al principio de este proceso con los quipus. Ella cree que por fin tiene la clave que necesita para revelar los secretos de los incas. Con tu ayuda, Jim, creo que vamos a ser capaces de desentrañar e interpretar el código de los quipus. Quizá por primera vez la historia y los conocimientos ancestrales del Imperio Inca pueden ser revelados no por los invasores españoles o los historiadores de nuestros días, sino por los propios incas. Los vikingos. Unos guerreros temibles que siembran el terror a través de los mares. Se les consideraba como unos bárbaros que dominaban técnicas de navegación adelantadas a su tiempo. Llegaron a América mucho antes que Colón, y los historiadores aún no entienden cómo lo hicieron. Sabemos por sus sagas que este pueblo de guerreros creía en la existencia de unos cristales mágicos. Unas piedras que, según la leyenda, guiaron a los vikingos a través de los mares. Ahora, una mujer va a buscar la misteriosa piedra del sol vikinga. La piedra del sol vikinga. Lund, Suecia. Durante muchos años la profesora Susanne Åkesson ha estado tratando de descubrir cómo las aves migratorias son capaces de recorrer distancias enormes a lo largo de todo el mundo. Esto se marcha lejos. Migra desde aquí, el sur de Escandinavia, hacia África Oriental, y luego más al sur, a la parte meridional de África, por lo que es un emigrante de distancias muy largas. Åkesson posee ascendencia vikinga. Quiere investigar el misterio de cómo sus antepasados surcaron con éxito grandes extensiones de mares desconocidos. Me fascina su historia, la forma en que vivían y las condiciones en las que viajaban. Realizaban travesías largas y regresaban sanos y salvos. Así que la pregunta es, ¿cómo lo hacían? La época de los vikingos comprende desde finales del siglo VIII hasta mediados del XI. Estos hombres temibles del norte eran los mejores guerreros de la Edad Media. Los relatos orales de sus épicas batallas y sus viajes se transmitían de generación en generación en las antiguas sagas nórdicas. Una saga, la historia de San Olaf, contiene una clave esclarecedora sobre la forma en que los vikingos pudieron navegar hasta los límites del mundo conocido. El tiempo estaba muy nublado. Estaba nevando. El rey Olaf envió a alguien para que echara un vistazo. Pero no había ningún punto claro en el cielo. Entonces, el rey cogió su piedra del sol, miró al cielo y vio de dónde venía la luz, de la que adivinó la posición del sol invisible.
Para una científica, la idea de que una piedra con poderes mágicos guiara a los vikingos y les mantuviera alejados del peligro no parece plausible. Pero por ahora, Akeson tiene muy pocos indicios con los que seguir adelante. En primer lugar, necesita establecer algunos hechos sobre a qué distancia y exactamente a dónde viajaron sus antepasados. La profesora Akeson viaja en dirección oeste por el estrecho de Øresund, la carretera y puente de ferrocarril más largo de Europa que conecta Suecia con Dinamarca. Se dirige a Copenhague para consultar un mapa del mundo de la Edad Oscura, aterrorizado y saqueado por los hombres del norte. Creo que el mapa de Vinlandia es el mapa que los vikingos utilizaban, pero la verdad es que no sé mucho al respecto. El doctor René Larsen de la Real Academia Danesa de Bellas Artes es uno de los mayores expertos del mundo sobre el origen y la interpretación del mapa de Vinlandia. Hola René, ¿qué tal? Hola. Encantada de conocerte. Igualmente. ¿Puedes decirme algo sobre el mapa de Vinlandia? Aunque algunos lo consideran una falsificación moderna, Larsen cree que el análisis del pergamino y la tinta indica que el documento podría ser de principios del siglo XV, pero fue realizado después de la era de los vikingos. Entonces esto significa que no es un mapa vikingo, sino uno posterior. Por supuesto, es de unos 400 años después de los vikingos, pero esa parte del Atlántico Norte con Islandia y Groenlandia está basada en los conocimientos de los vikingos. ¿Cómo sabes que está basada en los conocimientos de los vikingos? Porque hace referencia a lo que recogen las sagas. Vale, entonces está relacionado. Sí, y los nombres mencionados en el texto también se encuentran en las sagas. Las sagas nórdicas y el mapa de Vinlandia hablan de unos invasores vikingos que llegaron a lugares tan lejanos del este como Constantinopla y Jerusalén. En el sur, navegaron por las costas del norte de África. En el extremo norte conquistaron Islandia y Groenlandia. Y en el oeste, cruzaron un océano inmenso, llegando a un país que llamaron Vinlandia, pero que ahora conocemos como el continente de América del Norte. Esto significa que los vikingos ya conocían este lugar. Sí, exacto. Mucho antes que Colón. Sí. Y hay pruebas arqueológicas de que los vikingos colonizaron Vinlandia. Los restos de una aldea nórdica que se cree que fue fundada alrededor del año 1000 han sido descubiertos en Terranova. Esto precede al viaje de Cristóbal Colón por 500 años. Lo que intriga a Akeson es cómo los guerreros nórdicos pudieron haber atravesado con éxito miles de kilómetros sobre las turbulentas aguas del Atlántico Norte. Sabemos que ellos no disponían de brújulas, así que es posible que utilizaran un instrumento al que llamaran la piedra del sol. Akeson necesita entrar en la mente de sus antepasados, los maestros navegantes. Ya ha llegado al antiguo puerto vikingo de Roskilde, al oeste de Copenhague. Va a darse una vuelta en una réplica del buque de navegación marítima más avanzado y más temido de la Edad Oscura. El barco vikingo. Fueron construidos para la velocidad y maniobrabilidad. Su casco elegante y poco profundo fue diseñado para permitir desembarcos rápidos en la playa, ideales para los ataques terroristas por los que eran conocidos los vikingos.
Jason conoce cada centímetro de Lothar, ya que ha sido su patrón desde su viaje inaugural en el 2000. Como ese barco es 26 toneladas más pesado, todos los movimientos son muy lentos, así que se trata de dirigirlo contra el viento y cuando veas la mitad delantera de la vela ondeando lo vuelves a girar a favor del viento. Es fácil. Sí. Son movimientos pequeños. Durante muchas generaciones, los vikingos desarrollaron los buques de marineros más avanzados de Europa. Akeson espera que Jason pueda arrojar luz sobre cómo navegaban estos barcos temibles. Los vikingos deben de haber sido muy confiados, porque sabían que podrían volver después de una travesía en el océano. Creo que no eran estúpidos y creo también que su modo de navegación fue construido lentamente, poco a poco, generación tras generación. Cada vez que algunos salían a explorar, volvían con muchos más conocimientos. Hay un montón de historias sobre la forma en que navegaban de un lado para otro. No describen exactamente qué hacían, pero luego veías esto y esto otro. Los vikingos enterraban de manera ceremonial a sus líderes en los barcos, rodeados de sus posesiones más preciadas. Nunca se ha encontrado un objeto similar a la piedra del sol, pero sí se han descubierto otros objetos interesantes. Esta es la brújula que utilizábamos. Una vez navegamos con este barco de Roskilde a Edimburgo, Escocia, y usábamos esta brújula. Básicamente, lo que tiene es una aguja en el centro que proyecta una sombra. En cuanto llega el amanecer, el sol sale muy poco y la sombra es muy larga. Pero luego cuando el sol se eleva al mediodía, la sombra se vuelve más corta, cada vez más corta. Y cuando el sol se pone al final del día, la sombra vuelve a ponerse alargada. Entonces, ¿cómo lees esto? Te fijas en la punta de la sombra y... La punta de la sombra tiene que tocar la línea tallada en el disco de madera. ¿Quieres probarla? Sí. Tengo que cogerla por aquí. Eso es, por ahí. Bueno, vamos a ver si acierto. Lo lógico sería... Si estoy tocando la línea con la punta de la sombra, entonces el norte debería estar en esa dirección. Veamos si ese veredicto se corresponde con el de una brújula magnética moderna. ¿Sí? Perfecto. Al igual que ahora, en aquel entonces los mares del norte estaban cubiertos de nieblas, tormentas y eran difíciles de navegar. Sin embargo, algo les dio a los vikingos una confianza suprema para realizar viajes a través de miles de kilómetros de mar abierto, con el objetivo de comerciar, atacar, saquear y luego regresar a salvo a casa. Para seguir los vuelos de las aves migratorias, la profesora Akeson utiliza la tecnología de radio y satélite más avanzada. Si quiere seguir el camino de sus antepasados, debe consultar las antiguas sagas nórdicas. La Universidad de Copenhague tiene una de las mayores colecciones del mundo de manuscritos de la Escandinavia antigua. Susanne Akeson ha pedido una saga del siglo XIII que contenga alguna referencia directa a la piedra del sol. La saga del rey Olaf el Santo está escrita en nórdico antiguo, una lengua muerta hace mucho tiempo. Para tener alguna posibilidad de avanzar, Susanne necesita la ayuda de dos expertos en nórdico antiguo, el profesor Matthew Driscoll y Annette Lassen. Aquí dentro hay una referencia a la piedra del sol. Le pediré a Annette que la lea para nosotros. El tiempo estaba muy nublado. Estaba nevando. El rey Olaf envió a alguien para que echara un vistazo, pero no había ningún punto claro en el cielo.
Entonces el rey cogió su piedra del sol, miró al cielo y vio de dónde venía la luz, de la que adivinó la posición del sol invisible. La referencia es clara. La saga detalla claramente las cualidades sobre la navegación de la piedra del sol, pero Akeson necesita mucho más que eso para aclarar el misterio. En esta parte no se explica exactamente qué es la piedra del sol. En este pasaje, el escritor de la saga se limita a decir que el rey sacó afuera su piedra del sol, y eso se podría interpretar como que él sacó su teléfono móvil o algo así, es decir, algo que todo el mundo conocía en aquel entonces. Pero también podría significar que la gente estaba familiarizada con este nombre, piedra del sol, pero no tenían idea de lo que era y que simplemente suponían que debía de ser algo que se utilizaba para localizar el sol. Sin embargo, hay una nota de precaución en relación con estos textos antiguos nórdicos. Debo señalar que en las sagas islandesas aparecen todo tipo de piedras mágicas. Hay sagas que contienen referencias a piedras en las que puedes mirar y ver el futuro, como si fueran bolas de cristal, o algo así. Akeson necesita extraer algo útil de las otras sagas nórdicas. Hay como una docena de referencias en la literatura nórdica antigua sobre algo conocido como la piedra del sol. En una de las sagas el obispo se dice esto: el obispo tenía una piedra del sol que le fue robada, pero los ladrones la tiraron sin darse cuenta de su valor. Pero no dice nada sobre para qué servía o por qué era valioso. Solo dice que se trataba de algo de gran valor. Así que me temo que seguimos sin estar más cerca de la verdad acerca de la naturaleza de estas piedras del sol. Las sagas sugieren que los vikingos navegaban basándose en la posición del sol. Además creían firmemente en una piedra con cualidades mágicas que servía para localizar el sol cuando se encontraba oculto entre las nubes. Es un cuento popular fascinante, pero esto solo lleva a la profesora Akeson al punto de partida. En cuanto a sus estudios de las aves migratorias, ella sabe que son capaces de desplazarse a grandes distancias, incluso a través de nubes y bancos de niebla. ¿Podría haber alguna relación entre los poderes de navegación de las aves y las habilidades legendarias de los vikingos? En las sagas islandesas se dice que los vikingos usaban las piedras del sol para determinar la dirección del sol en un día nublado. Esto se parece mucho a lo que creemos que también las aves saben hacer. Ellos pueden señalar con precisión el sol con la ayuda de luz polarizada, incluso en condiciones nubladas. Nosotros no podemos verlo, pero las aves sí. Para ver este fenómeno debemos utilizar filtros de polarización como este. Este no deja pasar la luz, y a este sí le llega la luz polarizada. Akeson cree que así es como funciona el ojo del pájaro, filtrando la luz solar polarizada para revelar la posición del sol. Esta capacidad óptica permite a las aves navegar durante sus largos viajes migratorios. Lo que realmente me gustaría saber es si los vikingos sabían utilizar la polarización tal como hacen las aves para averiguar dónde está el sol en un día nublado. Quizá esa era la función de la piedra del sol. Los vikingos tenían los barcos con la tecnología más avanzada de su época. ¿Podrían haber desarrollado una forma igualmente sofisticada de guiar a sus buques de guerra?
siguiente parada de Akeson es el Museo de Historia Natural de Dinamarca. Tiene una cita con uno de los mineralogistas más importantes del país, el profesor Tonfi Balic-Senic. Nice to meet you. Hola, Susan. Bienvenida. Thank you. You know, I'm Gracias. with migratory birds. Akeson quiere averiguar si algún mineral translúcido puede mostrar cualidades similares a las del filtro polarizador. Of the skylight. Nos podemos preguntar, ¿hay algo en la naturaleza donde podamos contemplar el fenómeno? Y la respuesta es sí. Voy a mostrarle el ejemplo más sorprendente. Esto es una pieza de calcita de Islandia. Tonfi provoca que la calcita reaccione de manera asombrosa cuando la luz brilla a través de ella. Ahora observa. Cuando empiezo a mover el cristal, se produce un fenómeno interesante. Como puedes ver, las imágenes giran, pero una se queda en su lugar, mientras las otras dan vueltas. Ah, sí. El secreto se encuentra en un fenómeno físico denominado birrefringencia, una doble refracción de la luz a través de este tipo de cristal llamado espato de Islandia. Durante la época de los vikingos estos cristales eran muy raros y solo se encontraban en una parte del territorio de los hombres nórdicos. En esta sala hay una cosa de Islandia que te quiero enseñar. De acuerdo. Todos los cristales de esta vitrina provienen del mismo lugar. Si la calcita o espato de Islandia, como llaman a esta variedad, fue utilizada por los vikingos, debe de haber venido de este sitio. ¿Crees que los vikingos pudieron haber sabido esto? Bueno, Islandia fue colonizada por los vikingos, así que desde el momento en que conquistaron el país, podrían haberlo encontrado. Tonfi cree que los vikingos descubrieron las curiosas propiedades ópticas de los cristales. Entonces, ¿podría tratarse esto de una piedra del sol vikinga? Bueno, es una posibilidad, ¿por qué no? Es emocionante pensar que mucho antes de las primeras investigaciones científicas sobre la calcita, algunas personas ya sabían cómo usarla y entendían este fenómeno. La profesora Akeson y el capitán Esben Jesson se disponen a poner el espato de Islandia a prueba. Si miras arriba a través de él, verás un pedacito de cielo azul justo encima de ti. Sí. No importa si el sol está por debajo del horizonte o si está tapado por las nubes, pero sí necesitas tener un punto azul arriba. Tú solo mira este marcador triangular que he puesto en el lado del cristal. La sombra de ese marcador se divide en dos sombras que puedes ver en la parte inferior del cristal. Y cuando gira el cristal, el contorno de la sombra cambia. Y en cuanto las dos sombras tienen el mismo tono gris, ahí está la dirección del sol. Puede servirte de ayuda, por ejemplo, cuando el sol está cubierto entre las nubes o cuando está por debajo del horizonte, durante ese par de horas del crepúsculo en las que no sabes dónde está el sol, y funciona, es totalmente infalible. Si Jesson y Akeson están en lo cierto, entonces es factible que la calcita islandesa podría haber ayudado a los vikingos para llegar a América siglos antes que Colón. Pero no está claro que esta sea la legendaria piedra del sol. Todo el mundo se pregunta qué era esa piedra, y nadie tiene una respuesta certera sobre qué era exactamente. Hasta que los arqueólogos desentierren uno de estos objetos míticos de un dragón vikingo o de los restos de un asentamiento, que era la piedra del sol y cómo funcionaba exactamente, seguirá siendo un misterio.